Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice la bendita palabra del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos a este espacio bajo la sombra del Omnipotente de hoy martes 23 de marzo del año 2021. A veces nos preguntamos en medio de las situaciones y las luchas, las dificultades diarias que nos corresponde vivir, ¿y dónde está Dios? ¿Sí le ha pasado? Bueno, a mí a veces sí me pasa. ¿Dónde está Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Si Dios es justo, ¿por qué permite que suframos tanto, que padezcamos tanto? Y a veces hasta el mismo amor de Dios es cuestionado, porque decimos, pero si Dios me ama, ¿por qué me permite pasar por tantas dificultades, por tantas luchas? Pues a veces también pensamos que somos los únicos dignos de merecer la atención de Dios. Es decir, como que Dios no nos atiende nuestras luchas, sino que pensamos que Dios está ocupado atendiendo a otros y que vamos en una larga fila esperando a ver Dios cuando nos atiende. Pareciera que a veces Dios está silente, que como que está ausente de nuestras cotidianidades, de las luchas que nos corresponde vivir. Y pensamos a veces que somos los únicos en el mundo que estamos padeciendo. Pero permítame leer una vez más para ustedes, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, y vamos a ir mirando algunos detalles. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre el gobierno, sobre el alcalde, sobre el familiar, sobre el dinero, sobre el empleo, ¿sobre qué? Sobre Él. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si vas descubriendo los detalles, ahora nos invita en el versículo 8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes. ¿Firmes cómo lo resistimos? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos, digan esto, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí ven? No somos los únicos que sufrimos. ¿Sí ven? ¿Sí nota eso? Dice, verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ¿a qué nos llamó? A su gloria eterna, en Jesucristo,
Después, óigame bien, después que hayáis padecido, ¿cuánto? Un poco de tiempo. ¿Qué pasará? ¿Cuál será el resultado? El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perfeccione, es decir, no es que seamos perfectos, nos madure. La palabra perfección, en uno de sus significados, tiene que ver con madurez. Es decir, nos va madurando en esta carrera de la fe. Afirme, ¿qué es afirmar? Algo que a pesar del viento, de lo que suceda, se mantiene firme, no se cae, no se deja arrastrar por los ventarrones diarios de la vida, sino está ahí, aunque se sacude, pero está ahí, firme. Él mismo nos afirma. ¿Qué más pasa? Nos fortalece. Si no fuera por la fortaleza del Señor, créame que todos los días, con tantas luchas que nos corresponde vivir, no aguantaríamos. Pero Él dice que nos establece. Algo que está establecido es algo que no tiene reversa. Por ejemplo, la muerte. Dice, está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. ¿Quién dijo que haya remedio contra la muerte? Todos, hermanos, tendremos que pasar por ese evento, querramos o no. Así que está establecido, es un establecimiento, algo que no tiene reversa. Así que mire que después de que el Señor nos invita a que hayamos padecido por un poco de tiempo en esta temporalidad, definitivamente 80 años de vida por esta temporalidad no es nada comparable, como dijo Pablo, con una eternidad que nos espera y gloriosa. Él mismo que va haciendo en esta carrera nos va perfeccionando, nos va afirmando, nos va fortaleciendo y estableciendo. Y me llama la atención que esa palabra padecimiento, entre el capítulo 3 y el capítulo 5 de Primera de Pedro, está 13 veces. 13 veces. Así que el Señor no ignora nuestra situación. Para el Señor no es extraña ni indiferente las situaciones diarias que nos corresponda vivir. Algo estará enseñando el Señor, algo estará haciendo a través de esa situación. Así que, ¿qué tal si oramos en esta mañana? En días anteriores orábamos algo parecido. En lugar de la queja, en lugar del reclamo, en lugar de desanimarnos, desalentarnos, inclusive defraudarnos a veces en cuanto a la oración. ¿No le ha pasado que a veces usted ora por un enfermo y se muere? Ora por algo y como que las cosas peor y termina uno defraudado, a veces con uno mismo porque uno dice, ¿sería que me faltó oración? Con otros porque uno ve que lo que uno oró por otro no sucedió. Y a veces defraudado hasta con Dios mismo, se desanima en orar, dice, tanto que oro y no pasa nada. Pues mire que detrás de cada cosa, de cada circunstancia que estamos viviendo, algo sí está haciendo el Señor. Algo está haciendo. Primera de Pedro dice que después de haber padecido por un poco de tiempo, entonces el mismo Señor, se va a encargar de perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Qué bonito que es el mismo Señor, con sus manos amorosas, quien va puliendo, quien va formando, quien le va dando forma a nuestro carácter, para que nos parezcamos al carácter de su Hijo amado, de Cristo. ¿Sabía usted que el camino hacia el cielo es bajando? ¿Sabía usted eso? Ay, el camino hacia el cielo es para arriba. No. Había un cantante de música rock llamado Led Zeppelin, que tenía una canción que se llamaba Escalera al Cielo, así se llamaba, Escalera al Cielo, de Led Zeppelin, un rockero por ahí de los años 80. Y sin embargo, la escalera hacia el cielo no es hacia arriba, es hacia abajo, porque nosotros a veces nos hemos subido en lugares que no nos corresponden, el orgullo, el ser antropocéntricos, el antropocentrismo, que todo gire alrededor del hombre, ¿sí? Y sabe que a veces para parecernos al Señor nos toca es menguar, y a veces el Señor pues permite esas luchas, esas dificultades, todas esas situaciones, precisamente para eso, para formar nuestro carácter, al carácter de su amado Hijo. Así que démosle gracias al Señor, porque Él mismo nos prometió que tendríamos aflicciones. Él dijo, mientras estemos en esta tierra, Él dijo, en el mundo tendréis.
aflicciones. Así que si las tenemos, pues no es que seamos masoquistas, ni es que nos guste el sufrimiento, porque a quién le gusta sufrir, pero sin embargo, algo tiene que ver el Señor ahí con lo que está sucediendo, con ese problema. Entrégale ese problema al Señor, dile, mire Señor, gracias porque este problema es la escuela, estoy en una lección tuya, estoy en una clase tuya, estoy en el salón mismo de Cristo siendo instruido, siendo formado, siendo capacitado. ¿Sabía usted que los soldados antes de enviarlos a la guerra, primero los entrenan? Primero tienen un tiempo de entrenamiento. Cuando yo estuve prestando mi servicio militar, por allá por la zona del Putumayo, acá en la frontera con Ecuador, por esos lados, yo recuerdo que sencillamente antes de enviarnos para allá, nos tuvieron que preparar, nos tuvieron que capacitar y nos tuvieron que disciplinar. Y no era fácil el entrenamiento, no era nada fácil, era disciplina pura para poder estar allá en esos lugares, para luchar contra las situaciones que se presentaran allá, hasta con la misma hambre, hasta con la misma situación física, de lo preparan a uno hasta para aguantar hambre, en allá, porque por allá donde va a comprar usted algo, por allá nada, ya tiene que usted ser un guerrero. Entonces mire que lo van preparando, entonces el Señor también los prepara, como Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo al principio le dice, hijito mío, mi chinitico, lo consiente por allí y por allá, pero cuando le va a entregar el ministerio le dice, hijito mío, tiene que estar preparado para sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y este mundo nos está demandando soldados, guerreros en Cristo, guerreros de fe, no hermanos enclenques, perdónenme la expresión, no gente enclenque, hay toda palenquera que sencillamente cualquier cosita ahí mismo salen llorando, no. El Señor está pidiendo guerreros, y si el Señor está permitiendo que haya dolor, que haya situaciones, es porque te está formando, míralo por ahí, está formando, algo está haciendo, le está perfeccionando, afirmando, estableciendo y fortaleciendo. Y para él sea la gloria, como dice Primera de Pedro. ¿Qué tal si oramos? Entreguemos eso al Señor, digámosle gracias Señor. Una cosa es ser agradecido y otra cosa es adorar. Hay que hacer una claridad. Una cosa es dar gracias, pero otra cosa es adorar. La adoración es más profunda, porque la gratitud es por algo que Dios nos da. Uno puede ser agradecido, pero la adoración es seguirle, buscarle, amarle, obedecerle, así no nos dé nada. Va más profunda la situación, así que el Señor está buscando adoradores, gente que verdaderamente reconozcan quién es Él, independientemente de si da o no da, de si da o inclusive si quita, como dijo Job. Job dijo sencillamente, Dios me dio, Dios quitó, desnudo llegué, desnudo me voy. Entonces, qué bueno que podamos un día desarrollar una fe como la de ese hombre, Job, que sencillamente buscaba al Señor por quien era, por quien Él era, y no por lo que le había dado. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Nos colocamos delante de ti, bendito Señor. Aquí traemos una vez más, Señor, nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestras situaciones, dolores físicos, dolores del alma, dolores emocionales, situaciones, Padre amado, que a veces nos desestabilizan, que a veces, Señor Dios de la gloria, como que nos quieren distraer. Bendito Señor, Padre amado, cuando nuestra fe descansa en ti, sencillamente, Padre amado, podremos, Dios de la gloria, tener paz, podemos tener esperanza, podemos tener, Señor, tranquilidad en medio de las tormentas, porque, Señor Dios de la gloria, cuando la situación que nos corresponde vivir, Señor, no gira alrededor de nosotros, sino gira alrededor tuyo, Padre amado, la situación cambia, la perspectiva cambia. Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay lucha, Señor Dios de la gloria, y sencillamente a veces, Padre amado, oramos, Señor Dios de los cielos, a veces caemos en el riesgo de Dios de la gloria, ser egocentristas, ser antropocéntricos, ser, Padre amado, Dios de la gloria, egoístas. A veces creemos, bendito Señor, que somos los únicos que sufrimos, que tú tienes que, bendito Señor, atender nuestro pedido, que, Señor Dios de la gloria, Padre amado, somos los únicos que sufrimos en esta tierra. Pero bien nos dice el apóstol Pedro, Dios de la gloria, que los mismos padecimientos, Señor, los están padeciendo todos los hermanos y en el mundo. Así que, Señor de la gloria, Padre Santo, gracias porque, Señor, nos ayudas a entender cada día, Padre amado, la lucha por la cual pasamos, por la cual atravesamos.
Señor, quisiéramos no tener dolor, quisiéramos no sufrir, quisiéramos, Señor de la gloria, que todo marchara como quisiéramos. Quisiéramos, bendito Señor, que el mundo fuera color de rosa, bendito Señor. Señor Padre amado, sabemos que mientras estemos en este planeta, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en esta temporalidad, oh Dios de la gloria, Señor, por el solo hecho de estar contaminada por el pecado, por estar contaminada, Señor, la tierra, el sistema, bendito Señor de la gloria de este mundo, pues Señor Dios de los cielos, también nos correspondió, oh Dios de la gloria, Padre amado, ser permeados de alguna manera por el sufrimiento, por el dolor, aún por la misma muerte. Sin embargo, bendito Señor, nosotros los hijos de Dios entendemos, Padre amado, que detrás de todo eso, Señor de la gloria, no es porque tú estés bravo con nosotros, no es porque estés enojado, no es porque estés ausente, no es porque, Señor de la gloria, seas un Dios masoquista que te gozas con nuestro dolor, tampoco, mucho menos, por supuesto. No es, bendito Señor de la gloria, que inclusive podamos decir, bendito Señor, que es que hayamos cometido un pecado grave y estemos pagando, Señor, una situación. O como diría alguien, es que estoy pagando los pecados de mi abuelito, es que mi abuelito fue tan malo que ahora me corresponde. No, 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 Señor de la gloria. Señor, hemos entendido, Padre amado, y estamos entendiendo que, bendito Señor, Padre amado, en la escuela tuya, en la escuela de formación tuya, eso no se aprende en ningún salón de clase. Eso no se aprende, Señor de la gloria, Padre amado, a través de la tecnología. Eso no se aprende, bendito Señor Dios de la gloria, a través de medios, Padre amado, Dios de la gloria, pedagógicos, para aprender, bendito Señor, a conocerte. Las conocemos en la escuela del dolor del Señor. En la escuela del dolor del Señor. Allí es donde se aprende, bendito Señor, a ser un cristiano. Allí es donde se aprende a forjar el carácter. Allí es donde, Señor, tú nos formas. Allí es donde tú nos fortaleces, nos estableces, nos afirmas y nos perfeccionas. Es allí, después de haber padecido un poco de tiempo, después de, bendito Señor de la gloria, haber pasado por ese molino, pasado por tus manos, Padre amado, Dios de la gloria, de arquitecto, maestro, Señor de la gloria, bondadoso y cuidadoso y amoroso, que nos va puliendo cada día, bendito Señor. Ayúdanos, bendito Señor, Dios de la gloria, a entender, Señor, Dios de los cielos, que si hoy, Padre amado, hay dolor, que si hoy hay situaciones difíciles, que si hoy hay circunstancias que nos desacomodan, es precisamente porque tu mano poderosa y amorosa está, Señor, siendo, Padre amado, puesta sobre cada uno de nosotros. Javes en su oración pequeña pero poderosa dijo, oh, que tu mano esté sobre mí, que tu mano esté conmigo. Y la mano de Dios, a veces, Padre amado, Dios de la gloria, claro, por supuesto, de un Dios justo, de un Dios santo, pues por supuesto que tiene que quitar lo que no es, lo que no corresponde, como el jardinero cuando poda la plantica, como el jardinero cuando ve que su planta, Señor Dios de la gloria, no crece, él ve que algo está pasando y la revisa, porque por eso dice Pedro, dice, cuidado, como que vuestro adversario, el diablo, está mirando a quién devorar, por eso vigilen, por eso estar pendiente, así como el jardinero está pendiente de la plantica y ve que no crece, sencillamente se da cuenta que hay algo allí, hojitas que necesitan ser podadas, circunstancias que necesitan ser quitadas de la misma plantica, que la estancan, que necesitan ser quitadas y podadas para que pueda crecer de una manera saludable. ¿Sabes que el Señor a veces usa de su podadora? Sencillamente para podar en nosotros cosas que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan ser fortalecidos en la fe. Y el Señor tiene que pasar su podadora amorosa a través de nuestro carácter para irnos puliendo, para irnos formando, para irnos, Señor Dios de la gloria, irnos, Padre amado, conformando a la imagen de tu amado Hijo. Señor Dios de la gloria, el dolor era lo que, Señor Padre amado, Dios de los cielos, era necesario para traer salvación a esta humanidad. Cristo padeció, mire la misma palabra, el padecer. Cristo padeció en la cruz allí sencillamente porque así era necesario que definitivamente la justicia de Dios fuera suplida para salvar a la humanidad. Y bendito Señor Dios de la gloria, a veces, Padre amado, no quisiéramos sufrir, y a veces vienen las preguntas, Señor Dios de la gloria, humanas, esas preguntas que son normales. ¿Y por qué tanto sufrimiento? ¿Y por qué si Dios dice que me ama, entonces por qué permite que sufra? ¿Y por qué Dios si dice que me ama, entonces por qué no me contesta mi oración? ¿Y por qué Dios si dice que me ama, entonces por qué no me pone en otro estado mejor? ¿Y por qué Dios si dice que me ama, por qué no contesta lo que yo le pido?
Y tiene que ver, Padre amado, Dios de la gloria, con nuestra razón. Pero Señor, hemos entendido, bendito Señor, Dios de la gloria, que nos acercamos a ti por la fe. Porque Señor, Dios de la gloria, todo aquel que se acerca a ti tiene dos opciones. Por un lado, o lo cree por la fe o sencillamente lo especula. Bendito Señor, no hay otra opción. El que se acerca a Dios o el que Señor, Dios de la gloria, viene a Dios, tiene que tener dos opciones. O le cree por la fe o sencillamente especula. No hay otra razón. Y el Señor dice por allá en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que todo aquel que Señor Dios de la gloria se acerque a Dios, tiene que creer que le hay. Sencillamente porque sin fe es imposible agradarle. Y bendito Señor Dios de la gloria, nosotros caminamos por la fe aunque no veamos nada. Y precisamente la fe, bendito Señor, se desarrolla es precisamente ahí, a través de los padecimientos, porque la fe produce paciencia, produce, Señor, esa calma para saber esperar, para saber confiar, para saber, bendito Señor Dios de la gloria, esperar en algo que no se ve, en algo que, Señor, sencillamente no vemos. Señor, a ti no te vemos por ningún lado. A Cristo no lo vemos por ningún lado, lo vemos a través de los ojos de la fe, Señor de la gloria, y tenemos la convicción de que aquí no estamos hablándole al viento, de que no estamos sencillamente, Padre amado, hablándole a lo abstracto, estamos hablándole a un Dios real, hablándole a un Dios que existe, que es real, un Dios que es creador, un Dios que, Señor de la gloria, se involucra en su creación, que por supuesto está más involucrado que tal vez lo que nosotros mismos podríamos pensar. Y Señor, hoy te damos gracias. Gracias, Señor Dios de la gloria, por esa situación que estemos viviendo. Gracias, Señor Dios de la gloria, por el padecimiento de mis hermanos. Porque eso quiere decir, Padre amado, que estás formando tu iglesia. Estás formando, estás capacitando tu iglesia, bendito Señor. Gracias por los dolores que a mí personalmente tengo, Señor, en mi cuerpo. Porque me estás formando, me estás capacitando, algo estás haciendo, bendito Señor. Yo pensé que uno aprendía, Señor de la gloria, que uno tenía crecimiento espiritual solamente orando y leyendo la Biblia. Yo pensaba eso. Pensaba uno crece espiritualmente leyendo Biblia, estudiando Biblia y orando y ayunando. Ahí crece uno espiritualmente. No, pero también, Señor de la gloria, los golpes, los tropiezos, los dolores físicos, los dolores del alma, los dolores de las circunstancias de este mundo, también, Señor Dios de la gloria, son, Padre amado, elementos, herramientas, por decirlo de alguna manera, que tú usas, Padre amado, para irnos formando, para irnos capacitando. Usas por supuesto la palabra, usas por supuesto la oración, usas por supuesto las herramientas o las armas espirituales que tú nos has dejado, la oración, el ayuno, la palabra, el Espíritu Santo, las usas por supuesto. Usas, Señor, personas, Padre amado, para formarnos. A veces, Señor, Padre amado, nos corresponde convivir con personas difíciles, con personas que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que convivir con este compañero de trabajo? ¿Por qué tengo que convivir con este vecino? ¿Por qué tengo que convivir con este compañero, aún en la misma iglesia? ¿Por qué tengo que convivir con este hermano? ¿Por qué tengo que convivir con esta persona? ¿Por qué tengo que convivir con este familiar? Tan difícil que es. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente algo estás haciendo, algo estás enseñando, algo estás formando en cada uno de nosotros, bendito Señor. Algo estás desarrollando en cada uno de nosotros. O a veces decimos, pero ¿por qué tengo que padecer tanto tiempo con esta enfermedad? Ni me muero, ni me alivio, ni pasa nada. Y a veces llegan cosas de ese tipo en momentos de desespero. Ni me muero, ni me alivio, ni pasa nada. Señor, Dios de la gloria, ayúdanos a entender que algo estás formando, algo estás haciendo, algo estás capacitando en cada uno de nosotros. Porque como bien hemos dicho anteriormente, bendito Señor, Padre amado, la mejor enseñanza es pasar por la escuela del dolor del Señor. Suena difícil. No quisiera hablar eso, no es que sea negativo, soy realista, sencillamente bendito Señor, porque dice la Escritura, Padre amado, en el mundo tendréis aflicciones, y que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, tú mismo nos perfeccionas, nos afirmas, nos fortaleces y nos estableces en esta carrera de la fe, bendito Señor de la gloria, en esta carrera que demanda hombres y mujeres valientes, porque dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Bendito Señor, ayúdanos, Padre amado, cada día a entender que si nos estás capacitando, que si nos estás permitiendo pasar por la situación que estamos viviendo, Señor Dios de la gloria, ayúdanos a mirar la cara positiva de esa situación, y es entender, bendito Señor Dios de la gloria, que nos estás formando, que estás capacitando algo en cada uno de nosotros, bendito Señor, que estás formando ese carácter de guerrero, de soldado de Cristo, bendito Señor, porque este mundo cada día crece, la maldad cada día crece, y cada vez que crece la maldad, pues se necesita también un ejército de valientes, un ejército, bendito Señor, preparado y capacitado. ¿Y quién más lo va a capacitar?
Eso no lo va a capacitar ningún ser humano. Tú mismo te encargarás de ello, de formar, capacitar tu iglesia, Padre amado, para que sea una iglesia regia, una iglesia poderosa, una iglesia, bendito Señor, santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia, bendito Señor, Padre amado, Dios de la gloria, que sea, Padre amado, instrumento, canal de tu gracia en esta tierra. Padre amado, oh Dios de la gloria, si así la maldad ha aumentado, bendito Señor, cuánto más, bendito Señor, nuestro carácter necesita ser fortalecido. Cada vez más, Señor, cada vez más, bendito Señor, necesitamos ser desarrollados en las áreas, Padre amado, de tu Espíritu Santo, en el amor, en la paciencia, en la paz, en la benignidad, en la templanza, en la mansedumbre, en el dominio propio, bendito Señor, en la paz, en todas esas características de tu Espíritu Santo que necesitan ser formadas y capacitadas cada día, Señor de la gloria, en nuestro ser, para parecernos a ti cada vez más, bendito Señor. Si no fuera así, Padre amado, Dios de la gloria, pues Padre amado, no impactaríamos a esta humanidad, no impactaríamos, bendito Señor, no reflejaríamos a Cristo. Por eso dice Dios de la gloria, el mismo Pedro, bendito Señor, que Cristo, que cuando padeció, no contestaba con maldición, no respondía con maldición, sino que callaba, bendito Señor. Y eso tiene que ver con un carácter formado. Eso tiene que ver con un carácter, bendito Señor, que ha sido trabajado. ¿Y quién lo trabajó? El mismo Padre, porque Jesús mismo decía, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y todo lo que mi Padre hace, eso hago yo. Y yo no hago nada por mi propia cuenta. El mismo Señor Jesucristo nos enseña que Él trabajaba en unidad con el Padre. En unidad con el Padre, no por separado. Y el Señor, Padre amado, Dios de la gloria, tuvo que formar a su Hijo, enviarlo a esta tierra como un ser humano normal, con un nacimiento normal, con un crecimiento físico normal, con un crecimiento intelectual y espiritual normal, porque dice la Escritura que Jesús crecía en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Sencillamente, Señor de la gloria, precisamente para identificarse con cada uno de los padecimientos que nos corresponde vivir, Señor, en medio de este mundo caído. Por eso dice, Padre amado, que no tenemos un sumo sacerdote, uno que, Señor de la gloria, fue identificado en todo con nosotros, Padre amado, que también se identifica con nuestros padecimientos, con nuestras debilidades, pero que marcó la diferencia, es decir, no pecó, dice sin pecado. Señor Dios de la gloria, Padre amado, todo lo que tal vez, Señor, estamos viviendo, tú ya lo padeciste. Esas situaciones que estamos viviendo, ya tú, Señor, Padre amado, vas adelante de nosotros. Ya lo padeciste para identificarse, Señor, con cada una de nuestras situaciones. Así que en esta mañana, Señor, más que quejarnos, más que bendito, Señor, hacer reclamos, más que bendito, Señor, Dios de la gloria, desanimarnos, decepcionarnos, Padre amado, más que todo eso, hoy te damos gracias. Hoy queremos ser agradecidos, Señor. Porque Dios de la gloria, si te buscamos hoy, Padre amado, tal vez a veces tienes que usar de estos recursos para que te busquemos. Porque si no fuera de esa manera, tal vez ni te buscaríamos. A veces tiene que inclusive Señor Dios de la gloria, permitirnos pasar por situaciones así, para que te busquemos, porque de otra manera, tú dices, de otra manera este no me buscaría. Entonces tengo que pellizcarlo un poquitico, tengo que apretarlo un poquitico para que sencillamente se acerque a mí. Bendito Señor, si esos son los elementos que tienes que usar, Padre amado, para no separarnos de ti, para que no nos separemos de ti, pues bienvenidos sean, bendito Señor, bienvenidos sean. Tú más que nadie nos conoces. Tú más que nadie conoces las intenciones de nuestro corazón, Padre amado. Por eso, Señor, hoy, Señor, gracias por ese dolor, gracias por esa enfermedad, gracias por esa situación en el hogar, gracias por esa situación familiar, gracias por esa situación económica, gracias por esa situación, bendito Señor, Dios de la gloria. Y no damos gracias, Padre amado, Dios de la gloria, simplemente como palabras rebuscadas. Señor, las damos, Señor, desde la dimensión de la adoración, es decir, reconociendo quién eres tú, reconociendo que detrás de lo que estemos viviendo tú estás allí, tomando el control, bendito Señor, fortaleciéndonos como dice Pedro, estableciéndonos como dice Pedro, afirmándonos como dice Pedro, bendito Señor, y perfeccionándonos como dice Pedro, conforme a la estatura de tu amado Hijo, Señor, porque Dios de la gloria, algo que hemos entendido es que el día que tú nos raptes, el día que la iglesia sea arrebatada, sacada de este mundo, el ecaleo de este mundo, el día que ese día ocurra, inmediatamente el Señor te va a llevar a un lugar, mi querido. ¿Sabe a dónde te va a llevar? Al cielo. No, todavía no. ¿Sabe a dónde te va a llevar? Te va a llevar nada más y nada menos que a un lugar que se llama el Tribunal de Cristo. Es un lugar que no será para juicio, allá no te van a condenar. Si llegaste a ese lugar, ya salvaste la papeleta, ya eres salvo, como por el fuego. Pero ¿sabe qué es lo que van a calificar allí? Allí nos van a calificar el carácter. ¿Cuánto de Cristo hay en nosotros? ¿Cuánto de Cristo hay en nosotros?
¿Cuánto le permitimos al Señor trabajar de su carácter en nosotros? Eso es lo que nos van a calificar. Eso es lo que nos van a calificar allí. ¿Cuánto de Cristo hay en nosotros? ¿Cuánto le permitimos a Cristo que con su cincel amoroso nos fuera perfeccionando? Que con su cincel amoroso nos fuera cada día estableciendo, nos fuera perfeccionando, nos fuera afirmando, nos fuera allí fortaleciendo. ¿Cuánto de eso nos parecemos a Cristo? Es lo que nos van a calificar. Allí no nos van a calificar cuántas almas nos ganamos, cuánto le servimos al Señor, cuántas cosas hicimos. Allá no nos van a calificar el quehacer. Allá nos van a calificar el ser. Cuánto de Cristo hay en ti es lo que te van a calificar allí. Eso es lo que son los elementos que el Señor va a calificar. Cuánto de oro, cuánto de plata y cuánto de piedras preciosas hay en ti, hay en mí. Es decir, cuánto del carácter de Cristo hay en nosotros. O cuánto de madera, heno o hojarasca hay. Es decir, el yo. El yo es que yo. ¿Cuánto de eso hay allí también? Eso es lo que nos van a medir. Con eso nos van a medir allí el Señor. Esa es la vara de medir del Señor en el tribunal de Cristo. No es para juicio, es para sencillamente recompensas. Pero esas recompensas, como quien va en una competencia, tiene también galardones, pero de acuerdo así a lo que nos vayamos pareciendo a Cristo. Es lo que va a ser calificado. Así que si el Señor está perfeccionándonos aquí en esta tierra, está permitiendo el dolor, está permitiendo la circunstancia, es porque te está formando, es porque está puliendo ese carácter, para que cuando llegues allá a ese lugar, al tribunal de Cristo, entonces allá Él va a decir, este hijo mío, a través de ese dolor, a través de esa circunstancia, permitió que yo le formara, no sé, la paciencia, que sé, la mansedumbre, que sé, el amor, que sé, la paz. Algo le formó el Señor, algo te está formando el Señor a través de esa circunstancia. Así que, Señor, bienvenido el dolor. Parece que fuese masoquista, ¿no? Bienvenido el dolor, Señor. Es que a veces no entendemos, a veces quisiéramos que, Señor, orar y que se nos quite el dolor, raspar y ganar. No, la oración no es raspa y gana. La oración no es un trueque, no es un negocio. No es, Señor, yo oro y usted verá, me llevan la buena. No tiene nada que ver con eso. Precisamente es en la oración donde el Señor te va puliendo, allá te va formando el carácter, cada día, te va llevando a ser paciente, te va llevando a ser diligente, te va llevando a ser agradecido, te va llevando a amar más a su Señor, te va llevando a la perfección cada día más. Señor, gracias Señor, porque aunque no entendamos muchas cosas, aunque no entendamos la dinámica del reino, Señor Dios de la gloria, hoy queremos agradecer. Gracias por quien tú eres. Amén, Señor, Dios de la gloria, si quieres hacer, amén, si no quieres hacer. Eres tú y eres válido. Es válido lo que tú hagas, la respuesta que sea es válida. Y aquí no estamos, por supuesto, Señor, para, Señor Dios de la gloria, torcer tu brazo a nuestro favor. Estamos, bendito Señor, para decirte que cada día nos perfecciones, nos afirmes, nos fortalezcas y nos establezcas conforme al carácter de tu amado Hijo, mientras estemos, Señor, aquí en esta temporalidad, después de haber padecido un poco de tiempo. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria. Y hoy, Señor, estamos, Señor, tan dispuestos a que hables por tu palabra, Señor Dios de la gloria, que nos enseñes, que nos ministres, que bendito Señor nos edifiques, que bendito Señor Dios de la gloria, Padre amado, esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestro corazón y que Señor de la gloria, Padre amado, sea ese aliento, ese aliciente que necesitamos, Señor, para comenzar un nuevo día. Te bendecimos y te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, por el apóstol Juan, por usarlo, Señor, hace más de 2000 años. Bendito Señor, para que hoy podamos, Señor, hablar de Él y podamos estudiar lo que tú le hablaste a Él a través de este evangelio, de su mismo nombre, el evangelio de Juan. Te bendecimos en el nombre del Señor. A ti sea la gloria. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados, una vez más. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios nos ayude, mis amados. A veces hay cosas que uno no entiende de la forma como Dios obra, pero en ese espacio de oración, ahí en ese tiempo de intimidad, es donde uno va empezando a entender muchas cosas que desde otra manera no las entendería. Por eso el Señor nos pide que oremos, que clamemos, que estemos ahí, no para, como decíamos, no como un trueque, ustedes oran y yo respondo a sus oraciones como ustedes quieren, no. Antes de responder, el Señor algo está haciendo. Y yo siempre tengo un dicho que dice
que Dios forma nuestro carácter, óigame bien, Dios forma nuestro carácter de acuerdo al carácter del pedido. ¿Se oye eso? Dios forma tu carácter de acuerdo al carácter de tu pedido. Así que entre el pedido sea más grande, pues el Señor tendrá que formar el carácter. Hasta que el carácter no sea formado para recibir esa respuesta, el Señor no nos la dará. Porque sencillamente, si Dios nos contestara así como estamos, pues definitivamente su bendición nos aplastaría. Como yo siempre he dicho, que a veces las bendiciones de Dios desafortunadamente son un peligro para el cristiano, porque tienden a embotarnos nuestra dependencia de Dios. Entonces a veces el Señor tiene que formarnos hasta que definitivamente veamos, ahora sí estemos listos para ver la respuesta, para que esa respuesta no nos cause distracción, porque desafortunadamente hay que decirlo, las bendiciones a veces se convierten en distractores. Señor, dame una casita. Y el Señor te bendice con la casita y el hermano lo perdimos, ya no lo volvemos a ver en la iglesia. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Dónde estabas? No, es que no puedo, hermano, porque yo trabajo de lunes a domingo, hermano, y el domingo es el único lugar que me queda para arreglar la casita. Y ya no me queda tiempo para más. Trabajo, Señor, trabajo. Hermano, ¿qué pasó que no lo vemos? No, hermano, trabajando, y ya no me queda tiempo ni para el Señor. Entonces, ¿sí? A veces las bendiciones de Dios nos aplastan, nos embotan y nos distraen. Entonces por eso el Señor tiene que formar primero y trabajar primero nuestro carácter hasta que estemos listos, y cuando estamos listos, ahora sí nos da la respuesta. Señor, yo quiero tiempo para servirte, tiempo. Y si nos diera el tiempo así de una, hermano querido, créame que tan pronto vemos que no hay que echarle a la olla, que toca pagar los servicios, que toca hacer esto por allí, inmediatamente terminamos hasta frustrados con el Señor. Entonces ya tiene que empezar a formar, a pulir, a irnos preparando poco a poco, en la medida y en la celeridad que usted y yo se lo permitamos. Y en ese momento es cuando el Señor entonces empieza a obrar. Y cuando ya estamos listos, entonces el Señor dice, ten, ahí está la respuesta. Pero primero que todo tienes que aprender a glorificarme. Entonces son cosas de ese tipo. Quisiéramos hablar más de eso, pero entonces ese no es el tema. Bien, dice la escritura en Juan capítulo 11 versículos. Aquí estamos dentro del marco donde el Señor en el capítulo 11, Lázaro está enfermo. Y después de que mandan a llamar a Lázaro, al Señor por la enfermedad de Lázaro, inmediatamente el Señor da una respuesta al mensajero. No sabemos quién fue el que fue a llevar no sé a quién mandaron las hermanas de Lázaro con esa razón para el Señor. Pero el Señor le dice a aquel mensajero, vaya y dígale a esas mujeres que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que en esto que dijo el Señor, notemos el propósito principal. ¿Cuál es el propósito principal de la enfermedad de Lázaro? Que él iba a manifestar la gloria de Dios y también la del Hijo. Ese es el motivo principal por el cual estaba padeciendo esta situación Lázaro, y no solamente él, sino sus hermanas. Ahora, ¿cuál será el motivo principal por el cual estamos padeciendo lo que estamos padeciendo? Usted tal vez tenga esta mañana un pedido acariciado. Ay, Señor, pero el hermano Jorge no oró por lo que yo necesitaba que orara. No, hay algo allí. Hay un objetivo, digámosle así. Hay un objetivo por el cual Dios está permitiendo que usted esté padeciendo lo que está padeciendo. Que yo esté padeciendo lo que estoy padeciendo. Porque yo aquí también, donde usted me ve, también aquí tengo mis propias luchas. Así que, ¿por qué? Hay un propósito detrás de todo eso. El problema es que a veces no le preguntamos al Señor. Nosotros, como decíamos esta mañana, queremos que el Señor nos saque rápido ese problema. ¿Y para qué quiere salir rápido ese problema, hermano? Si vienen otros problemas detrás haciendo filas, ¿sí sabías? Salimos de una y nos metemos en otra. Y así la vida. La vida está hecha de eso, de situaciones. Usted sale de una y más se demora en salir de esa que ya estar metido en otra, ¿o no? Así que entonces Héctor Lavoe dijo, todos tenemos problemas que tienen su solución, sin saber que de eso tiene todo eso, el control, el Señor, decía Héctor Lavoe en una canción que cantó por ahí. Sin embargo, detrás de todo eso hay un propósito, el objetivo principal, el propósito principal
de la enfermedad de Lázaro era que Dios fuera glorificado y que igualmente fuera glorificado el Hijo. Ambos serían glorificados por igual, puesto que la relación entre ambos es tan estrecha e inseparable. No iban a ser glorificados por separado. No es posible que uno sea glorificado aparte del otro. Mira lo que dice en Juan 5:23. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Sí nota? Ese es el propósito principal por el cual el Señor a veces permite las circunstancias. En este evangelio se usa para referirse a aquellos atributos de Dios que son mostrados a los hombres. Es decir, en esta ocasión vamos a ver por aquí, por ejemplo, al Señor Jesucristo presentarse aquí como la resurrección y la vida. ¿Sí nota? Ya el Señor va metiendo en introducción, va diciendo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Está anunciando de anticipado, está anunciándole a la muerte que Él iba a triunfar sobre ella. Así que dos atributos suyos que guardan una estrecha relación con las necesidades más fundamentales del hombre. Es decir, sencillamente, por lo tanto, el sufrimiento de las hermanas de Lázaro tenía un elevado propósito. Algo iba a hacer el Señor allí. Iba a llevarlas a descubrir del carácter de Dios que de otra manera ellas no descubrirían. El Señor está interesado, por eso en esta mañana hemos orado en esa dimensión. El Señor quiere que le conozcamos en dimensiones que de otra manera no le conoceríamos. ¡Qué tremendo! Y a veces tiene que permitir esa circunstancia que tú estás viviendo, la que yo estoy viviendo, sencillamente para que le conozcamos más, para que nos acerquemos más. Tenemos otros ejemplos en la misma palabra del Señor de esos momentos o de esas cosas, de esas circunstancias que el Señor usa sencillamente para que sus hijos le conozcan de maneras que no le han conocido, que sencillamente que los han llevado a conocer a Dios en dimensiones totalmente nuevas, diferentes. Por ejemplo, veamos ejemplos de algunos ejemplos. El rey David no habría conocido a Dios como su roca, como su fortaleza. Él mismo dice en algunos de los salmos, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, es mi libertador. Pero él no lo hubiera conocido de esa manera al Señor, no lo hubiese podido experimentar de esa forma si no hubiera sufrido, por ejemplo, la persecución de Saúl, de sus enemigos, cuando él se escondía, cuando él veía que el Señor precisamente era su roca, era su fortaleza y era su libertador. Abraham, por ejemplo, no habría conocido a Jehová proveerá, como él mismo dijo, Jehová se proveerá de esa manera como se lo hizo saber a Isaac, si no hubiera estado dispuesto pues a sacrificar a su hijo, a entregar a su hijo, que entre otras cosas esa es la verdadera adoración. La verdadera adoración va más allá que la gratitud. Él hubiera podido decir, gracias Señor por ese hijo que me has dado, estoy tan agradecido contigo, te alabo mi Señor, gloria a Dios, el Señor me respondió 25 años de oración por este hijo, porque fueron 25 años, porque el Señor cuando se le presentó a Abraham tenía 75 y le dijo, te voy a dar un hijo, pero no le dijo cuándo, y Abraham tuvo que aprender por 25 años a esperar en Dios. Sin embargo, no esperó porque por allá se escachó, todos conocemos la historia. Pero sin embargo, cuando el Señor le dice ahora, deme ese hijo, dame tu hijo, pero entonces uno podría decir, pero ¿cómo así, Señor? 25 años orando por esto y ahora tú me estás pidiendo esto. Pues ahí es donde está la verdadera adoración. Ahí es donde está la verdadera gratitud. Cuando nosotros aprendemos a reconocer quién es Dios, independientemente de si da o si quita. ¿Cómo sí que el Señor le da un hijo a Abraham y ahora le dice, deme tu hijo? Ahí es donde está verdaderamente demostrando Abraham y conociendo a un Dios proveedor que de otra manera no lo conocería. Es decir, Abraham no conoció a Dios porque le dio el hijo. Abraham conoció a Dios como proveedor cuando le pidió el hijo. ¿Sí me hago entender? Es allí donde Abraham entiende y razona y dice, oiga, por eso la expresión cuando ante la pregunta de Isaac, cuando Isaac le pregunta, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Abraham? Perdón, dijo, Él se proveerá. No dijo, nos proveerá. Dijo, Él se proveerá de cordero para el sacrificio. Hay cosas que a veces no podemos entender. Uno quisiera, hermano querido, uno piensa que la vida cristiana es sufrir, orar y el Señor me responde. Sufrir, orar y el Señor me responde otra vez. Sufro, oro y el Señor me responde. Esa es la vida cristiana para muchos,
que estoy padeciendo este dolorcito, yo le oro al Señor y el Señor me sanó. Y si le meto ayunito, como que es más poderoso. Y ya, el Señor, pensamos y se mueve en esa dimensión, pero el Señor quiere llevarte, óigame bien, quiere llevarte a dimensiones que tú no conoces de Él. Pero para que podamos entrar en esa escuela de la enseñanza del Señor mismo, tendremos que pasar por la lección que no quisiéramos pasar. ¿Sabe que cuando yo estudié en el seminario había materias que no nos gustaban tanto? Que uno como que las evadía, me decía, ay, cuando me toque esta materia, ay, es que es como tan densa, como tan ladrilluda. Pero hermano, para poderse graduar tenía que pasar por ahí. Entonces, pues estudiámosla de una vez porque toca verla de todas maneras como requisito para poder graduarse. Entonces, hagámosle. Entonces, a veces pasa en la vida así. Quisiéramos no pasar por situaciones, quisiéramos no pasar por luchas, quisiéramos no pasar por ahí, pero el Señor que nos conoce también, pues tiene que permitirnos pasar por ahí porque es allí donde el Señor, donde Él ve que vamos a conocerlo de maneras que Él quiere que le conozcamos, que de otra manera, créame, no le conoceríamos. Entonces, hermanos queridos, esto lo lleva a uno, en lugar de estar quejándose, en lugar de estar haciendo reclamos a Dios, pues lo lleva a ser agradecido, lo lleva a ser un adorador, no un agradecido, más que agradecido, un adorador. El Señor está buscando adoradores, le dijo el Señor a la samaritana, le dijo, Él está buscando adoradores, no gente agradecida, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque uno puede ser agradecido y mucha gente le da gracias a Dios, hasta los impíos le dan gracias a Dios, hasta los incrédulos. Usted le pregunta a un incrédulo, ¿usted cree en Dios? Y la respuesta que le dan es, claro, yo creo en Dios, yo todos los días le doy gracias por mi familia, por mi trabajo, por la salud. Y usted ve y están en estas mejores condiciones que las nuestras. Y uno dice, pero ¿por qué ese que no cree en el Señor está mejor que yo? Él es agradecido, pero no es un adorador. Entonces el Señor, más que llevarnos a ser agradecidos, quiere profundizarnos más allá en nuestra relación con Él. Él no quiere sencillamente como llevarnos a algo que sencillamente hacemos todo el mundo cuando nos hacen favores. Muchas gracias. No, Él quiere llevarte a ser un adorador, a que aprendas a establecer una relación estrecha con Él como la que Él tuvo con el Padre. Él dice, mi Padre y yo uno somos, mi Padre y yo uno somos. Y en esa relación estrecha es que el Hijo, es que Jesús está diciéndole aquí a estos que será glorificado el Padre, así como será glorificado el Hijo. En la misma condición, porque hay una relación estrecha, y allá es donde el Señor te quiere llevar a ti, me quiere llevar a mí, nos quiere enseñar a eso, a ser adoradores, gente que definitivamente le busquemos, le obedezcamos, le sirvamos, independientemente de si contesta o no contesta, si da o no da. ¿Por qué? Porque Él es Dios y punto, y es válido. Cualquiera sea la respuesta, es válida. Y por supuesto, sabemos que nuestro Padre nos ama, que Dios nos ama, que todas esas circunstancias. Pero a veces cuestionamos el amor de Dios porque decimos, pero si Dios me ama, ¿por qué permite tantas situaciones? Entonces, si ven, al rey David tuvieron que pasarlo por la persecución, aunque estaba ungido y era ungido de parte de Dios, ya ungido como rey. Y sin embargo, el Señor permitió que Saúl lo persiguiera, le hiciera la vida cuadritos. Algo estaba formando en David, el Señor, como rey. Tendría que ser formado el carácter de David como rey de Israel. Y si David va, porque ¿cuál era el oficio de David? Pastorcito de ovejas. ¿Se imagina una persona sentada en el trono con el carácter de un pastor de ovejas? No hubiera servido para rey. Y recordemos que David fue el rey de Israel, pero también fue el comandante y jefe de las fuerzas militares de Israel. Y cuando Israel peleaba, no perdió ni una batalla. ¡Qué tremendo eso! Qué tremendo eso, era el mejor ejército del que había en el tiempo del rey David. David inclusive conquistó las tierras que no conquistó Josué. Él terminó la tarea de Josué, pero no lo podía hacer con un carácter de pastorcito de ovejas. Tenía que ser formado su carácter. ¿Y cómo se lo formó el Señor? Pues permitiéndole ahí la piedra en el zapato que se llamaba Saúl. Mire que el Señor a veces obra de maneras que uno no entiende y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Es la escuela de formación del Señor. Es la escuela que el Señor nos permite. Es la escuela por la cual el Señor nos permite atravesar para formarte, para templarte, Señor, el carácter. Entonces, Abraham no hubiese conocido a Dios de otra manera como el proveedor si no le pide al hijo que le había dado. Si no se lo pide. Sencillamente,
Abraham hubiera conocido de un Dios bonachón, un Dios que aunque se tarda un poquito en cumplir las promesas, pero las cumple, y que ahora ya me dio el hijo que tengo y este hijo es mío porque Dios me lo dio. No, sencillamente Abraham tendría que aprender a conocer al Jehová Jireh, a ese Jehová que proveerá, a ese Jehová que se proveerá de un cordero. Por eso Abraham dice que vio el día del Señor y se gozó. ¡Qué tremendo! Por eso lo conocemos como el padre de la fe. ¿Qué vio Abraham? ¿Qué vio Abraham? Cuando dice que vi, cuando el mismo Jesús testifica de él, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Qué vio Abraham? Pues vio al Señor en todo su esplendor y gloria, en un reino definitivo como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre esta tierra, que todavía no se ha cumplido, que todavía no se ha dado, que todavía falta por venir. Imagínense que la fe de Abraham, cómo trascendió. ¿Dónde lo aprendió? Pues cuando iba camino allá a ese monte a sacrificar a su hijo Isaac. Allí aprendió que el Señor se proveería de un cordero que vendría a salvar a la humanidad y que un día vendría a reinar. Ese cordero inmolado, un día sería el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo lo aprendió? De otra manera no lo hubiera podido aprender Abraham. De otra manera él no hubiese podido ser el padre de la fe que conocemos. Pregúntate ahí, yo espero que te estés preguntando. Las hermanas de Lázaro no habrían conocido a Jesús como la resurrección y la vida si su hermano no se hubiera muerto. ¿Sí notan? Hasta aquí lo conocían simplemente como el sanador, como el que hacía milagros y todo ese tema, y multiplicaba panes, alimentaba hambrientos, daba vista a los ciegos. Hasta ahí lo conocían en ese carácter. No hubiese podido conocer al Señor verdaderamente como el dador de la vida, como la resurrección y la vida, pues si el Señor no hubiera permitido que Lázaro muriera. Era necesario. Verso 3 dice de la siguiente manera: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas, oigan, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y llamaba, hace un añadido, aquí el apóstol Juan, y llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Sí notan? Aquí tenemos un buen ejemplo de lo primero que deberían hacer los cristianos. De lo primero que deberíamos hacer. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer cuando estamos enfermos o atravesamos circunstancias difíciles, del tipo que sea? La primera lección que entendemos aquí es buscar a Jesús. ¿Qué hicieron estas hermanas? Nos dieron una buena enseñanza. Buscaron fue a Jesús, no fueron a ningún otro lugar. La misma Marta, cuando está allí preparándole unos alimentos o allí sirviendo al Señor y está desesperada, ella va al Señor, explota allí su carácter, es decir, no aguantó más al ver que su hermana no le ayudaba, y ella fue a Jesús. Dice, esta fue y le preguntó a Jesús: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Entonces el primer ejemplo que vemos acá es que estas hermanas iban a Jesús, fueron a Jesús. ¿Dónde tenemos que ir de primerazo cuando estamos en circunstancias difíciles? Al Señor, al Señor. Es al primero que hay que ir. ¿Por qué? Porque sencillamente, como hemos venido recalcando en esta mañana, algo nos va a enseñar el Señor a través de esa lección que estamos padeciendo, a través de esa lección que estamos viviendo en su escuela del dolor del Señor. En la escuela del dolor del Señor algo nos va a formar. En esa escuela algún aprendizaje vamos a adquirir allí a través de esa circunstancia que estamos viviendo. El problema es que a veces nosotros no nos queremos dejar enseñar por el Señor. A veces nosotros queremos, pues que, ¿quién quiere sufrir? Pues nadie. Quisiéramos que todo esto fuese definitivamente de otra manera. Pero sencillamente el Señor está permitiendo circunstancias para enseñarnos, para formarnos, para prepararnos, para madurarnos en la fe. Todas estas circunstancias, como bien lo dijo el apóstol Pedro, dice, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo se va a encargar de perfeccionarnos, madurarnos, es decir, madurarnos, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos en esta carrera de la fe, que de otra manera no sería, que de otra manera no se daría. Así que, cuando estamos enfermos, cuando estamos en circunstancias, lo primero que aprendemos de estas dos mujeres es buscar al Señor. Y es verdad que nosotros no podemos hacerlo de forma física como lo hicieron ellas, ¿no? Ellas sabían dónde estaba el Señor, o tal vez fueron a buscarlo porque tal vez más o menos sospechaban dónde estaría, posiblemente en Jerusalén, estaría por allá en el templo enseñando. Ellas
nosotros no tuvimos, no tenemos ese privilegio que tuvieran ellas de ir a buscarlo de una manera física, tal como lo hicieron ellas, pero siempre podemos acudir al Señor por medio de estos elementos, de estas herramientas, de estas armas espirituales que el Señor nos ha dejado, como la oración. Así que, por supuesto, esto no quita que también utilicemos otros medios para recuperar, por ejemplo, las situaciones en el caso de la salud, por ejemplo. Hay que ir al Señor a orar, pero también hay que ir al médico, cosas de ese tipo. Es decir, el Señor dejó métodos acá en esta tierra, sencillamente como utilidad, para que nosotros los usemos, para también, pues, digamos, de alguna manera, usarlos para que sencillamente veamos las respuestas a esas oraciones. A veces el Señor quiere orar de maneras sobrenaturales, pero no siempre ocurre así. Yo lo llamo a veces, como en el tiempo, recordemos que estamos estudiando el Evangelio de Juan cuando pasamos por el capítulo 2. ¿Se acuerdan de ese evento cuando se acabó el vino? El Señor hubiese podido hacer que sencillamente el vino no se acabara de maneras sobrenaturales. De una manera sobrenatural, el Señor hubiese podido estar allí sencillamente, se está acabando el vino, y de una manera sobrenatural, simplemente con el pensamiento, ya traer que hubiese vino y que el vino no se acabara. Pero no hubiese pasado nada. Quienes estaban allí no lo hubiesen conocido. No hubiesen conocido que Él tiene poder sobre la calidad. No, que Él es todopoderoso, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. No hubieran conocido muchos aspectos que conocieron de Él, sencillamente si Dios hubiese obrado de esa manera. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? El Señor involucró, por un lado, a las personas que estaban allí sirviendo. Involucró a los sirvientes allí. Involucró personas para que ese milagro se diera. Involucró también allí elementos físicos. ¿Como qué? Como el agua, como las tinajas. Las utilizó para que sencillamente utilizó esas circunstancias para que se diera el milagro de la calidad del vino, del agua convertida en vino. ¿Sí nota? Entonces, hay a veces cosas que el Señor utiliza para que se den sus milagros. A veces uno quisiera, o a veces el Señor quisiera también hacerlo de una manera sobrenatural. Y todos quisiéramos que fuera así, que sencillamente oramos y sencillamente el Señor de una manera sobrenatural nos quitó el problema que estamos viviendo. Pero a veces el Señor tiene que usar, y por lo general siempre es así, usa personas, usa cosas. Entonces a veces cuando estamos en un problema de salud, pues el Señor quiere usar tinajas para que se dé el milagro. ¿Y cuáles serán las tinajas que va a usar allí en ese milagro? Pues los médicos, la droga, los medicamentos que tendremos que tomar, las circunstancias para sencillamente que Él usa para darnos esa respuesta en cuanto al tema, por ejemplo, de la sanidad, de la salud física, el problema económico. Igual, el Señor no te va a hacer caer billetes del cielo para solucionarte el problema, pero te abre puertas para que haya un empleo, te abre puertas para que hagas cosas, si quieres ser una persona independiente, que abras un negocio, que abras cosas de ese tipo. El Señor da elementos, herramientas, y por lo general siempre el Señor usa de esa manera, de esos elementos, para que se vean los milagros. Muy rara vez vemos milagros sobrenaturales. Usted oró por un enfermo y de una manera sobrenatural la persona fue curada. Y quisiéramos que fuera así. Pero entonces el Señor usa a veces de elementos externos sencillamente para llevar situaciones, llevarnos a buenos puertos en lo que le hemos pedido. Así que aquí en este caso, por ejemplo, qué bueno que nosotros podemos orar unos por otros. Pero a veces cuando oramos, por ejemplo, por la salud, no estamos orando pero también hay que usar de parte nuestra. ¿Qué tenemos que hacer? Ya oraron por mí por la salud, entonces ya no hago nada más. Pues miremos a ver qué hay que hacer. Ir al médico, pedir una cita, hacer cosas de ese tipo, para que sencillamente a través de eso, pues el Señor inclusive vaya formando, vaya dando respuesta a lo que nosotros queremos que se dé. Así que, en cuanto al mensaje de las hermanas de Jesús, de Lázaro, ese mensaje que ellas enviaron a Jesús, hay un detalle muy importante acá. Es decir, hay un detalle muy hermoso, porque dijeron: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Si notas esa expresión, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Es decir, ellas reconocieron que Jesús les amaba. Reconocieron que había una relación estrecha entre ellas y entre ellos y Jesús. Así que no agregaron nada más. No fue nada más, no fue más argumento lo que agregaron. Fue una oración sencilla, fue una petición sencilla. Sencillamente ellos dijeron: no, Señor, el que amas está enfermo. No formularon ninguna petición, pero tampoco hacía falta pedirla.
Ellas tenían la plena confianza en el Señor, que haría, que sencillamente Él las amaba y que haría lo que considerase que fuese lo mejor. Es decir, ellas tenían la plena confianza en que el Señor algo iba a hacer porque Él tenía una razón para hacerlo. ¿Cuál era la razón? Que les amaba. Que les amaba. ¿Saben, hermanos queridos, que eso debería ser suficiente para nosotros? El solo hecho de sabernos amados por el Señor, ya es una razón suficiente para nosotros. Debería ser una razón suficiente para estar confiados. Debería ser una razón suficiente para sencillamente entregar nuestras cargas a Él cada día. Tú me amas, Señor, y en tu amor estoy seguro. No dice Él mismo, poniéndonos un comparativo, en un paralelo ante los padres humanos, dice, si vosotros siendo padres malos. Bueno, y aquí hay que hacer una claridad. No, aunque hay padres que son malos. Pero aquí no está queriendo decir que somos padres malos en cuanto a carácter, sino en cuanto a madurez. Es decir, en cuanto a irresponsabilidades, en cuanto a imperfección. Siendo padres imperfectos, dice el mismo Señor, siendo padres imperfectos, saben dar buenas cosas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial le dará cosas buenas a los que se las pidan? Es decir, sabemos, como dice Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Del Padre del cielo, del mismo Señor. Así que el Señor no sabe dar cosas malas a sus hijos, no sabe dar cosas malas a aquellos que decimos ser sus hijos, no las sabe dar, aunque para nosotros nos parece que como que es malo. Sencillamente el mismo apóstol Pablo dice por allá en una de sus cartas, dice que todas las cosas a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, para bien, para bien. Así que todo lo que viene de parte de Dios es bueno. El problema es que nosotros desde nuestra razón lo vemos como malo. ¿Cómo sí que es malo, es bueno que tenga que padecer todos los días este dolor? ¿Cómo sí que para Dios es bueno? Pues claro, porque algo vamos a aprender. Las cosas que vienen de parte de Dios nos ayudan para bien. Así que ellas entendían y usaron de ese argumento que parece sencillo, que parece como que no tiene ninguna importancia, ninguna relevancia en cuanto a la petición. Pero el detalle es decir, las palabras, la frase de estas mujeres es una frase muy importante. Ellas ponen por relieve el argumento de que Jesús les ama. De que Jesús les ama. Y si Jesús les ama, en su amor están seguras, en su amor están confiadas. En su amor hay esperanza, en su amor hay seguridad, porque sencillamente Él no las iría a decepcionar. ¿Por qué? Porque su amor es perfecto. Es decir, ¿se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro cuando el Señor le dice, oiga Pedro, ¿usted me ama? ¿Usted me ama, Pedro? Sí, Señor, yo te amo, yo te amo. Y el Señor le dice, pues tienes que agapearme, porque tú me amas, pero con tu amor filos, con tu amor de amigo, con tu amor de amistad, pero es un amor imperfecto. Y Pedro tiene que descubrir allí que ante esas aseveraciones del Señor, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro tiene que decir, ay, mejor dicho, ¿sabe qué, Señor? Tú lo sabes todo. Pedro tiene que entender que el amor que Pedro ofrecía hacia el Señor no llegaba ni a los tobillos con el amor que el Señor estaba expresándole a Pedro. Entonces Pedro tuvo que entender todo eso. Y ahora lo tienen que entender estas hermanas. Tienen que entender que el Señor les ama y que si el Señor les ama, algo está por hacer el Señor que muy seguramente las va a llevar a ellas a buen puerto. El Señor te ama a ti, el Señor me ama a mí, y aunque no veamos nada, no entendamos nada, lo único que debería ser suficiente para usted y para mí es que el Señor nos ama. Que el Señor nos ama. No más. Yo soy uno de los que a veces me pongo a pensar y digo, oiga, solamente saber eso ya debería ser suficiente. Saber que el Señor me ama es la razón suficiente para entender que definitivamente no necesito ni siquiera, perdóneme la expresión, orar tanto. Estas mujeres no se pusieron, Señor, venga y hacemos guerra. No, ellas dijeron, el que está enfermo, el que amas está enfermo. No dijeron nada más. No dijeron, venga, lo sana. Venga, ora por él. Señor, venga, ponga la mano sobre su cabecita para que ore por él. Venga, ponga la mano sobre el lecho de dolor. No, ellas no pidieron nada más. Simplemente le hicieron a saber la noticia. Señor, el que amas está enfermo.
El que amas está enfermo. ¿Y saben que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros? Dice la Escritura que Él intercede por nosotros para que oremos conforme a la voluntad del Padre, porque nosotros no sabemos orar. Y el Espíritu Santo sencillamente va al Padre y le dice: Padre, ese que amas está enfermo. Esa que amas no tiene empleo. Ese que amas tiene problemas en el hogar. Esa hermanita, ese hermanito, ese siervo, esa sierva que amas, ese hijo, esa hija que amas, tiene estos y estos problemas. Y sabes que el Señor ya los conoce antes de que nosotros se lo digamos. ¿Quién se lo dijo primero? El Espíritu Santo. Allá en Romanos 8:26 dice: y nosotros no sabemos orar como conviene, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros para llevarnos a orar conforme a la voluntad del Padre. Si notan eso, antes de que usted le ore al Padre, óigame bien, antes de que usted haya postrado a llevarle su petición al Padre, el Padre ya la conoce. ¿Quién fue el pajarito que le llevó esa razón? El Espíritu Santo, mi hermano. Él dijo: mire, ese siervo que tú amas, Padre, ese siervo que tú amas, le duelen las piernas. Ese siervo que tú amas, esa sierva que tú amas, tiene problemas económicos, tiene problemas en el hogar, tiene problemas con los hijos, tiene problemas de esta clase. Por eso la aseveración del Señor que dice que Él conoce nuestras peticiones antes de que se las pidamos. Si nota, cuando estas mujeres llegaron con la razón al Señor de que Lázaro allá estaba enfermo, el Señor ya lo sabía. El Señor ya lo sabía de tiempo. Él lo esperó. Ay, sí, como sí que está enfermo. Yo no sabía. Ay, qué vergüenza con ustedes, ¿no? Él ya lo sabía. Él ya lo sabía. ¿Dónde lo sabemos? Cuando más adelante, voy a adelantar un poquitico, frente a la tumba de Lázaro, el Señor levanta su mirada al cielo y dice: Padre, gracias te doy porque tú siempre me oyes. ¿Sí nota? Siempre me oyes. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras estas mujeres estaban llorando la muerte de Lázaro, el Señor ya estaba intercediendo por ellas. Que cuando Lázaro se enfermó, el Señor ya estaba intercediendo por él. Por eso dice: pero estas cosas las digo para que crean, para que estos crean. Es decir, ora el Señor al Señor, haciéndole saber que el Señor había escuchado su oración antes de que Marta y de María hubiesen ido a llamar al Señor. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! ¿Por qué? ¿Por qué funciona así? La razón: el amor de Dios hacia los hijos, el amor de Dios hacia sus hijos. Él ya sabe ese problema. Ahora, entonces, ¿por eso no oramos? Claro, por supuesto que sí. Hay que orarle al Señor, pero como decía hace un momento, y como lo he recalcado, no como un raspa y gana, no como un trueque que yo lo quiero, lo pido y lo obtengo. No. Detrás de esas luchas, y lo hemos venido diciendo esta mañana, detrás de esa situación, algo nos va a enseñar el Señor. El Señor está más interesado en formar el carácter de quien ora que en responderle a lo que ora. ¿Sí nota eso? Es que la oración es tan tremenda. La oración es tan tremenda. La oración es prácticamente, es una escuela. Es una escuela en la que hay que aprender a orar. En la que hay que aprender a orar, y no solamente en la actividad religiosa de la oración, sino lo que sucede. La oración no hace parte de la vida, la oración es la vida misma. Y eso no se aprende en ningún seminario. Uno no aprende a orar en ningún seminario. Uno aprende a orar en la escuela de oración del Señor. Y eso conforman una serie de créditos, como se dice en el argot de la universidad. Allí es donde dan muchos créditos a esa materia. Tiene muchos elementos la oración, no solamente la postración de venir, yo pido, y el Señor me responde. Tienes que pasar por el problema, la lucha, la circunstancia, parte de ahí, parte de la situación que me motivó a postrarme delante del Señor. Pero si nota que detrás de todo eso hay tanta enseñanza que el Señor nos quiere dar, ¡Qué tremendo! ¿Y a dónde se aprende? Allá, en la escuela de oración de intercesión del Señor, de rodillas en la presencia del Señor, es donde el Señor nos enseña sus clases, es donde el Señor nos enseña que primero Él nos ama, y que si Él nos ama en su amor, estamos seguros, confiados, hay esperanza. O sea, mi Padre me ama y no necesito saber nada más. Estoy tranquilo porque sé que mi Padre me ama. Porque sé que mi Padre me ama, estoy tranquilo. No necesitarías. Entonces, ¿por qué a veces nos desesperamos tanto? ¿Será que dudamos del amor de Dios? ¿Será que no nos sabemos amados por el Señor?
¿Será que a veces decimos, ay, si el Señor me ama, ¿por qué permite que sufra tanto? Bueno, pongamos un ejemplo sencillo. Cuando nuestros hijos estaban chiquiticos, ¿se acuerdan? Cuando estaban pequeñitos, los que ya tenemos nuestros hijos grandes. Cuando estaban chiquiticos, que hasta ahora tenían por ahí 3 añitos, los matriculamos en el jardín. Allá los matriculamos para que ellos aprendieran a hacer, a desarrollarse de una manera social, aprendieran a tener amiguitos, aprendieran a salir a salirse de estas 4 paredes y a socializar con otros niños y aprender cosas nuevas allí. Cuando ellos estaban pequeñitos, a veces yo recuerdo esos momentos cuando teníamos que madrugar a sacarlos. 6 de la mañana, por ejemplo. Y a veces con esos fríos. Y a veces hasta lloviendo. Y cuando uno se acercaba a la cunita allí para sacar a ese niño, estaba ya dormidito y uno decía, ay, y lloviendo, ¿yo qué hago? Me provoca no sacarlo. Pero sabe, a pesar de todo, nosotros los cubríamos, los tapábamos bien y los sacábamos y los llevábamos a ese lugar, aunque nos doliera el corazón llevarlos. ¿Por qué? Porque sabíamos que eso les iba a beneficiar, eso les iba a potenciar. Cuando nuestros hijos empiezan a crecer y empiezan a tener experiencias fuera de casa, laborales, por ejemplo, que llegan y nos cuentan y no, y mire, me pasó esto y aquello, y uno a veces quisiera llorar con ellos, pero dicen, bueno, esto nos va a formar como personas en el campo laboral, los va a desarrollar en esa área, y aunque tenga que pasar por un poquito de sufrimiento, pero más adelante uno se va a dar cuenta que eso los potenció. No los va a tener toda la vida, como se dice, allá al lado de uno, en una cubiertos ahí para que no tengan que salir a un mundo a experimentar cosas que a veces les van a causar dolor, pero que sencillamente eso los van a perfeccionar o los van a madurar en muchas cosas. Entonces, así hace el Señor a veces. Tiene que permitirnos pasar por un poquitico de dolor porque de otra manera no aprenderíamos. Porque de otra manera no nos edificaría. Porque de otra manera no le conoceríamos inclusive a Él. No conoceríamos muchas áreas de su carácter. Del carácter de Dios no lo conoceríamos si no fuera de otra manera. Si no fuera de otra manera. Entonces, a veces cuando vemos esas circunstancias y vemos que estamos pasando por la escuela del Señor, pues bienvenida sea. Bienvenida sea. Así que vemos que estas mujeres vienen al Señor, pero lo único que dicen es, Señor, el que amas está enfermo. El que amas, la palabra clave, el que amas está enfermo. Así que no agregaron nada más, no formularon ninguna petición, pero tampoco hacía falta. Ellas tenían la plena confianza en que el Señor haría lo que considerase era lo adecuado. Esta es la verdadera prueba de la fe y de humildad que debemos tener en cuenta en nuestras oraciones. Tú nos amas y tú verás qué vas a hacer. Notemos también que su confianza no se basaba en el amor que Lázaro tenía por el Señor, sino en el amor que el Señor tenía por Lázaro. Miren lo que dice. Aquí dicen estas mujeres. Ellas no dijeron, Señor, he aquí el que te ama está enfermo. ¿Sí nota? Ellas no dijeron eso. Ellas no dijeron, Señor, el que te ama está enfermo. Ellas dijeron, Señor, el que amas está enfermo. Eso es importante. Por eso esa frase parece escondida, parece que no es importante, pero tiene mucha relevancia la forma como ellas expresan al Señor. El que amas. Ellas no dijeron, Señor, yo que tanto oro, Señor, yo que tantos ayunos he hecho, Señor, yo que tanto te sirvo, Señor, yo que tanto voy a la iglesia, Señor, yo que soy tan fiel contigo, estoy enfermito. No, ellas no dijeron eso. Ellas lo pusieron en relevancia y en primer lugar fue el amor de Dios hacia ellas, no el amor ni lo que ellas podían hacer hacia Él. Tenía razón Marta de decirle al Señor, Señor, o mandarle decir al Señor, Señor, allá donde te recibimos cada vez que vienes de Jerusalén, el que viene, él está enfermo. Nosotras las que te atendemos cuando tú vienes a hacernos visita, él está enfermo. Allá en esa casa donde te atendemos y te recibimos cada vez que tú vienes a Betania, está enfermo. No, ellas pusieron en relieve fue el amor de Jesús hacia ellas y no lo que ellas hacían hacia Él en su petición. ¿Sí nota? Ahí tenemos que aprender otra lección. Porque a veces nosotros venimos así. O cuando oramos por alguien. Señor, tu siervo, el que te sirve, ese hombre que ora, esa mujer que ora, que predica, está enfermito. Señor, atiéndelo. No, es una oración egocéntrica. Señor, el que amas.
Señor, el que tú diste tu vida en la cruz por él, ese está enfermo. Ese que tú amas está enfermo. Ese que tú amas tiene problemas. Esa que tú amas está pasando esta lucha. Ese que tú amas. ¿Sí ve que es al contrario? Por eso dice el mismo Juan. Este Juan, cuando escribe en una de sus cartas, él hablando del amor de Dios, dice, nosotros lo amamos a él, pero porque él nos amó primero. ¿Sí nota? El mismo Juan aprende, y yo creo que aprendió también en esta lección. Yo creo que el mismo escritor Juan aprendió de esta historia, de esta familia. Yo creo que él mismo aprendió que aquí no se trataba de lo que ellas hacían por Jesús para que Jesús sencillamente sanara a Lázaro, sino que se trataba del amor de Jesús hacia ellas, hacia esta familia, y eso fue lo que él también entendió y comprendió, que algo iba a hacer el Señor, y que si el Señor las amaba a ellas, pues ellas estaban seguras, en buen puerto seguro, estaban tranquilas, había seguridad, algo, y lo que hiciera el Señor, cualquiera que fuera la respuesta que el Señor hiciera para esta familia o a favor de esta familia, sería válida y sería la mejor. Eso era lo que ellas estaban esperando. Cuando ellas mandan llamar al Señor, cualquiera sea la respuesta, será válida. Es lo que ellas esperan. ¿Por qué? Porque ellas dan en relieve de que el Señor les ama. Y el evangelista da también la claridad y dice que el Señor amaba a Lázaro, a Marta y a María. Es decir, el evangelista aquí nos escribe y también nos da esa claridad. Eso no es por casualidad. Algo nos está ministrando el Señor en esta mañana. El Señor no responde nuestras oraciones por lo que nosotros somos. Yo siempre lo recalco, la oración es poderosa, no por quien ora, ni por la hora en que ora, ni por la forma en que ora, ni por la manera en que ora, ni por la elocuencia con que ora. La oración es poderosa por a quien se ora. Por eso es poderosa la oración. La oración no se trata de nosotros, la oración se trata de Jesús, de lo que está haciendo Él. Aquí quien nos está enseñando es Él, no somos nosotros. Si le buscamos aún en oración, si le buscamos, eso no sale ni de nosotros, mi querido. Eso no es de nosotros. Uy, es que ya amanecí con unas ganas de orar. Y si fueran muchas ganas de orar, eso tampoco sale de nosotros, eso viene de Dios mismo. Dios es el iniciador en esta relación que Él estableció con nosotros mismos. Él es quien establece, Él toma la iniciativa. Él es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Nosotros no le hacemos favores a Dios. No le hacemos favores a Dios. No le damos ni por los tobillos. Todo se trata de Él, no de nosotros. Nada, nosotros no podemos traer nada a Él. Y si hay algo bueno de nosotros, en nosotros, eso se trata de Él mismo. Es Dios mismo quien lo ha puesto en nosotros. ¿Sí nota? Ahí tenemos que empezar a humillarnos, como dijo Pablo, como dijo Pedro en su carta. Dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Sí nota? ¿Sí nota que el camino hacia el cielo no es hacia arriba? El camino hacia el cielo es bajando, reconociendo cada día quién es Él. Y el Señor quiere enseñarnos a adorar más que a ser agradecidos. Porque cualquiera puede ser agradecido y a cualquiera se le puede dar gracias. Yo le doy gracias al vigilante cuando me abre la puerta del conjunto donde salgo. Muchas gracias. Y no tengo ninguna relación con él. Yo le doy gracias al de la tienda cuando me despacha el pan del desayuno. Y no tengo ninguna relación con él. Entonces, más que eso, el Señor quiere llevarnos a reconocer, a que reconozcamos quién es Él. Y si le reconocemos quién es Él, entraremos en una relación estrecha con Él, independientemente de si me contesta como yo quiero o no lo hace. Es válido, Él es Dios y Él es el que merece toda la gloria. Espero que esta mañana el Señor haya hablado. A mí me ha hablado mucho, demasiado. Qué bonito venir a la escuela de intercesión del Señor a aprender de Él. No aprender de mí, aprender del Señor. Allí en la presencia del Señor es donde el Señor nos da sus clases favoritas, a enseñarnos a depender de Él y a adorarle a Él por lo que Él es y de buscarle a Él por lo que Él es y no por lo que da. Allá ese nivel es donde Él te quiere llevar, a experiencias con Él que de otra manera no las experimentaríamos. No tendríamos otras experiencias con el Señor si no fuera de la manera en la que la está haciendo en su vida y en la mía.
Tal vez lo que estaba haciendo el Señor en ti, lo que estás pasando, por el momento que estás viviendo, algo está haciendo el Señor para que aprendas a conocerle en otras dimensiones que hasta ahora no le conoces. Estas mujeres no hubiesen conocido de Jesús como la resurrección y la vida si no hubieran tenido que llorar la partida de Lázaro. ¿Sí notan? Cosas de ese tipo. Y vamos a seguir desarrollando este tema durante estos días. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Señor, nos quedamos cortos definitivamente, Padre amado, cuando se trata, bendito Señor, de hablar de las verdades del reino de los cielos. Porque hay tantas cosas que no podemos entender, hay tantas cosas que no comprendemos, hay tantas cosas, circunstancias que no las entendemos por más que las vivimos, por más que las experimentamos. Señor, a veces se nos ha enseñado, Padre amado, que la oración es un trueque. Yo pido y lo pido con fe, inclusive. A veces decimos yo lo pido con fe, queriendo decir que yo lo pido creyendo que tú me lo vas a dar. Y que si no me lo das es porque me falta fe. Al contrario, se desarrolla la fe cuando oro por lo mismo y no veo nada. Ahí es donde se necesita definitivamente que la fe sea trabajada. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque el día que lo vea, pues ya deja de ser fe. Así de sencillo es. Y es tan difícil entender tantas cosas, bendito Señor. Tan difícil entender tantas cosas. Tan difícil aprender a orar, por ejemplo, en este caso. Tan difícil aprender a orar porque, Señor, a veces creemos que la oración es simplemente apartar unos minutos para venir a hablar. Para venir a hablar con Dios. Hay quien dice, la oración es hablar con Dios. No, Señor, la oración va mucho más allá. La oración va mucho más allá. La oración es la vida misma. Es la vida y es la escuela, yo lo llamo así, la escuela de intercesión del Señor, donde el Señor mismo nos enseña, Él es el maestro, donde nos enseña a orar conforme a su voluntad y no solamente a pedir conforme a su voluntad, sino a donde nos forja y nos forma el carácter conforme a su voluntad. Y hay cosas que necesitan ser trabajadas en nuestro carácter. Hay muchas cosas que necesitan ser pulidas. Y el Señor allí es en ese lugar donde el Señor nos forma, nos forja y usa de circunstancias a veces no tan agradables precisamente para formarnos conforme a su carácter, para que aprendamos la lección. Y Señor, no porque tú te plazcas, seas un Dios amarillista o seas un Dios sencillamente que te gozas con el dolor de tus hijos, no, al contrario. A veces, Señor Dios de la gloria, son los elementos que, Señor, son necesarios. Podríamos llamarlo de esta manera. A veces las circunstancias diarias de la vida son un mal necesario para nosotros. Son un mal necesario porque eso nos enseña a depender de ti. Pero a depender de ti no como aquel que llega confiado, que pide, como ese niño que pide al Dios bonachón, que va sencillamente y le pide algo y el Dios bonachón se lo da. No, es allí donde, Señor de la gloria, más que el pedido, más que la respuesta al pedido, bendito Señor, está algo que tienes que hacer, el carácter. El carácter del orador, como tú, Señor, bien nos has enseñado, que tú estás más interesado en quien ora y en formar el carácter de quien ora, de que en responderle lo que ora, o darle la respuesta a lo que ora. Porque, Señor de la gloria, a veces nos imaginamos y tenemos el imaginario de que tú eres ese Dios que está repartiendo regalos a todo aquel que viene a ti y se los pide. Lo quiero, lo pido y lo obtengo. No, eso no tiene nada que ver con eso. Puede que sí quiera tal cosa, puede que sí lo pida y lo obtenga. Pero antes de todo eso, primero tú tienes que trabajar muchas áreas en nuestro carácter, porque, Señor, tú tienes que formar el carácter conforme al carácter de nuestro pedido. Yo sí que he experimentado eso a lo largo de mi vida de intercesión, a lo largo de mi vida de oración. He aprendido eso, y lo he aprendido es allí, en la escuela de oración tuya. No lo he aprendido en ninguna aula de clase. Es allí, en la escuela de intercesión del Señor, donde se aprende a orar, donde se aprende a entender que la oración va mucho más allá que pedir y ver la respuesta a lo que pido. Y que si Dios no me responde lo que yo pido es porque me falta fe, como algunos aseveran. No nos falta fe. Al contrario, se desarrolla la fe, se potencia la fe, se potencia la paciencia, se potencia la esperanza, se potencia la confianza en un Dios que aparentemente no responde, pero que sí está obrando. Más allá, como bien lo orábamos esta mañana, bendito Señor, que antes
de que, Señor de la gloria, nuestro pedido llegue a tus oídos, Señor, ya tú lo conoces. Ya tú lo conoces. Porque, Señor, el Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros, ya te lo ha contado. Ya le ha dicho, mira, Señor, aquel que amas, ese que amas, tiene este problema, tiene esta lucha, tiene esta dificultad. Y cuando nosotros traemos nuestro pedido a ti, ya tú lo conoces. ¿Eso nos excluye de orar? No, no, porque vuelvo a lo mismo. Sencillamente, en ese espacio, cuando yo estoy allí clamando, diciéndote, Señor, mira esta situación, sencillamente te estoy adorando, porque estoy reconociendo quién eres tú. Independientemente de si me respondes como yo quiero o no respondes. Aunque sí respondes, aunque tú no te quedas, no hay ni una oración sin respuesta. Un no es válido. Una espera también. Un momento de silencio prolongado vale. O un sí, que es lo que todos quisiéramos. Pero no siempre será así. Las respuestas de Dios a la oración no siempre vendrán envueltas en papel regalo. No siempre vendrán como quisiéramos. Porque detrás de todo eso, Señor de la gloria, hay mucha enseñanza. Hay muchas cosas que tienes que formar. Y tienes que, Señor, trabajar en cada uno de nosotros. Y lo harás conforme a la celeridad que te lo permitamos, Señor. Así que, Señor Dios de la gloria, entre más, Señor, permitamos que tú trabajes en nuestro carácter, más rápido veremos la respuesta. Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, Padre amado. Gracias por lo que estás haciendo en ese hermano que tiene problemas, que tiene luchas, que tiene dificultades. Gracias, Señor. Gracias. Y más que pedirte, Señor, sana, restaura, levanta, más que pedirte eso, gracias por lo que nos estás enseñando. Gracias por lo que nos estás enseñando a través de estas circunstancias, de estas luchas, de estas dificultades. Gracias, Señor. Y gracias por abrirnos, Señor, el aula de clase para poder entrar a las enseñanzas donde tú eres el maestro de maestros, donde nos enseñas cosas que no las aprenderíamos de otra manera. Gracias, Señor, por esta situación, porque es de la única manera en que tal vez tú estás usando para enseñarnos lo que nos quieres enseñar. Te alabamos, te bendecimos, te honramos y te glorificamos, y a ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, hablando de la oración, recuerde que ya se aproxima el mes de abril, y durante los sábados de abril, que son el sábado 3, el sábado 10, el sábado 17 y el sábado 24, los 4 sábados de abril, vamos a iniciar nuestro espacio de ayuno y oración en el templo. ¿Dónde? En el templo. Tampoco lo vamos a transmitir por estos medios. Es decir, de pronto dicen, no va a ser como los cultos de los domingos de las 9 que lo transmitimos para quienes no puedan ir. Por el momento, creo que no lo vamos a transmitir. Vamos a estar en el templo en ayuno y oración los sábados de abril, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Cuál será el tema principal? Las familias, los hogares. Así que váyase preparando, mi querido, para que podamos estar allí, lógicamente, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, y estaremos allí en el templo estos sábados de abril para estar ayunando por nuestros hogares, por las familias, allí para que el Señor sea quien obre a través de su voluntad, conforme a lo quiera hacer. Así que los esperamos, mis amados. Les deseamos que tenga una feliz semana, una bendecida semana, que la gracia, la misericordia del Señor esté sobre sus vidas, sobre sus familias. Un abracito para todos. Bendiciones. Chao.